En la antigüedad no había carreteras y los accidentes geográficos suponían enormes barreras para la comunicación entre los pueblos. El pueblo cántabro sufrió una lenta evolución desde la prehistoria a la llegada de las grandes civilizaciones del Mediterráneo. Con la conquista de Roma, el territorio pasó de ser una colonia romana a una provincia más dentro de Tarraco. Desde el año 218 a.C. hasta el siglo V duró la presencia de Roma en la península. 7 siglos que marcarían el devenir de nuestra historia. Desde la época prehistórica, la humanidad sufrió sucesivos cambios, que incluyeron procesos de transición como los de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. A lo largo y ancho del Cantábrico, sus habitantes permanecieron, durante muchos siglos, con un mayor aislamiento que los pobladores de otros territorios peninsulares, lo que hizo que conservaran su personalidad y sus características casi intactas durante mucho más tiempo. Aunque habían llegado a la península pueblos muy distintos, serían finalmente los romanos, representantes de la auténtica superpotencia de la época, quienes acabarían por conquistarla. Es el pueblo cántabro un pueblo eminentemente guerrero, un pueblo primitivo, un pueblo con una estructura social muy elemental, son tribus, clanes, que se unen para la guerra, e incluso estas mismas tribus, pues hasta cierto punto son independientes unas de otras. Ese es el ambiente que las tropas romanas se encuentran al llegar a Cantabria, con un pueblo amante de su independencia, en fin, dispuesto a defender esa independencia por encima de todo, pero claro, con una estructura social y política pues muy elemental comparada con la del Imperio Romano, que, en fin, que representado por las tropas del emperador que llegan a conquistar el país. Elemento básico dentro de la identidad de estos pueblos fueron los castros, construcciones civiles y militares que sirvieron para la defensa de estas poblaciones contra los invasores. Roma no lo tuvo fácil a la hora de la conquista de Hispania, por la fuerte resistencia de pueblos como cántabros, lusitanos o astures a la dominación. Los cántabros fueron uno de los últimos habitantes en ser conquistados por Roma, dadas las dificultades de acceso a su territorio entre las altas montañas y el mar. Estoy en la Sierra del Dobra. Hace un frío que pela. Aquí en las alturas. Aunque no os lo parezca, detrás de mí hay un castro. De hecho, Cantabria está llena de castros, casi todos por las alturas. ¿Qué es un castro? Pues luego lo explicaré. Bueno, mejor dicho, no lo explicaré yo, lo explicará Alex, que he quedado con él y que me lo va a enseñar. Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Aquí, pelado de frío. Pero nada, dispuesto a que me muestres el castro. Muy bien, lo tenemos ahí mismo. Alex, ¿cuál es la pista que tenéis para reconocer un castro? Bueno, pues un castro se reconoce por sus estructuras defensivas. En este caso, lo que está visible de todo lo que fue el poblado prehistórico es la muralla. Es los restos de la muralla que normalmente van a aparecer siempre derrumbados. ¿De qué época es esta? Bueno, los castros corresponden a una etapa que es la protohistoria, que sería el final de la Edad del Bronce y toda la Edad del Hierro. Es decir, lo que vamos a tener, las poblaciones que vamos a tener antes de la dominación romana. Estamos en la Sierra del Dobra. Sí. ¿Pero el lugar exacto cómo se llama? Las Lleras. Las Lleras. Este es el pico de las Lleras. Ajá. Y las Lleras sabemos que tiene que ver con el propio derrumbe de las murallas. Es una palabra que significa pedregal en castellano antiguo. ¿Por qué vienen tan arriba a construir?
Pues eso es una buena pregunta, porque en toda Europa vamos a ver exactamente el mismo fenómeno, que entre, como decíamos antes, la edad del bronce y el comienzo de la edad del hierro, parece que todo el mundo decide fortificarse. Ajá. Que hay un clima como de inseguridad y la gente lo que busca es sitios donde uno se puede defender fácil. En lugar de quedarse en sitios cómodos, como podían ser los valles, pues el hábitat está sobre todo en los altos. Ajá. Alice, lo que sí podemos decir es que aquí vivieron nuestros antepasados, vivieron los cántabros. Sin duda. Lo que más llama la atención de este castro y de la mayoría de los poblados defendidos que vemos en Cantabria es cómo han construido los accesos. Los accesos normalmente están muy bien protegidos para evitar el ataque frontal de mucha gente a la vez, y sobre todo para evitar que la caballería se pueda aproximar fácilmente a las murallas. Entonces aquí tenemos un camino de acceso que te obliga a ir hacia allí y luego hacia allí. Y en esa S tú estás totalmente expuesto, porque aquí te encuentras ya la primera barrera defensiva, es decir, te impide ir frontalmente hacia la muralla. Es un ejemplo típico de acceso que está protegido y que te conduce a una puerta en forma de embudo. Las murallas de los castros son, bueno, a veces es lo único que se puede estudiar, porque en el interior, a nada que haya habido erosión o que realmente las condiciones no hayan sido buenas para que se conserve, pues no queda apenas nada. Ya ves que es un muro muy tosco, donde han aprovechado sobre todo grandes bloques de caliza, muy poco transformados, pero los canteros la verdad que han tenido buen criterio, porque han ido metiendo una piedra atravesada tras dos dispuestas a lo largo. Estos los canteros lo llaman soga y tizón. Es una fórmula que todavía en cantería se usa mucho. ¿Y cuál es la relación que había con los campamentos romanos? Porque los campamentos romanos también están por los altos, por los oteros. Están ocupando lugares muy parecidos, porque la guerra de los romanos, la guerra de conquista de los romanos, se tuvo que plantear en el terreno en el que vivían los cántabros, que eran las cumbres. Desde esos campamentos parece ser que algunos de estos castros pues, fueron asediados y atacados. Entonces los romanos van a tener que rodear estos poblados de alguna manera, estableciendo campamentos como el que tenemos ahí enfrente, en algunos casos muy grandes, en algunos casos de varias hectáreas, como sería el de Cildá, que tendremos ahí a la vista al sur, o el de Campo Las Cercas, que tenemos relativamente cerca, aquí al este. Las guerras cántabras es un proceso de distintas batallas a lo largo de una serie de años, 10 años aproximadamente, entre el año 29 a.C. y el año 19. El momento central son los años 26 y 25, que coinciden con la presencia en Cantabria del emperador César Augusto al frente de sus tropas, acometiendo esta tarea difícil de la conquista de un país montañoso y de un país con unas gentes guerreras que no se resignan al sometimiento a Roma, etc. Hacia el sur de Cantabria, a 1377 metros de altitud, se eleva esta montaña de singular atractivo visual, Peña Amaya, que albergó un castro prerromano y cuya historia nos permite saltar en el tiempo desde la época anterior a Roma, a los visigodos y a la Edad Media. Peña Amaya llegó a ser algo parecido a la capital de los cántabros, un motivo simbólico, un icono de la historia. Ramón, cuéntame los pasos de la historia por este lugar. Bueno, unos antecedentes prehistóricos, edad del bronce, primera del hierro. De la segunda del hierro, que son los cántabros históricos, sabemos muy poca evidencia material, pero por emplazamiento, características de topografía y demás, hubo de ser necesariamente un castro cántabro, y si no el primero de los primeros que recibió la visita romana. El campamento de Augusto está a 30 kilómetros de aquí, escasamente. Sobre este solar Roma
establece una ciudad, núcleo rural. O sea, los romanos llegan y fundan una ciudad. esta ciudad, Sí, sí. o la refundan. Bueno, la refundan sobre el propio emplazamiento. En realidad. La conquista. Sí, eso es deducible por el sitio y el emplazamiento. Existe también un documento de cronología y de fechación controvertida, que es el itinerario de Barro, que son unas placas que mencionan varias vías romanas de Hispania, y en una de ellas se menciona la vía de Segisamo a Portus Blendium, y Amaya se cita como una de las estaciones. Desde el punto de vista de Roma, era importante la conquista de este país un poco marginal dentro de Hispania, como es Cantabria y lo mismo que Asturias, etc. Era importante por varias razones. En primer lugar, porque conquistando el norte de España se aseguraban desde el punto de vista de la riqueza, sobre todo las minas. En el norte de España había minas de oro, de plata, de cobre, en Cantabria especialmente de hierro, y eso era importante para los romanos. Las guerras cantábricas tuvieron un sentido político muy importante para Roma, porque coinciden precisamente con el comienzo de lo que se va a llamar el Imperio Romano. Es decir, el primer emperador, que es César Augusto, tiene que demostrar, de alguna manera, que los poderes que el Estado le ha concedido se están verificando. Él está al frente del ejército, del poderosísimo ejército romano, y tiene que demostrar que el ejército romano pues es capaz de realizar una serie de campañas y que él es verdaderamente el imperator y que se pone al frente de sus tropas. Por otra parte, también era importante el hecho de que los barcos que hacían la navegación por el Atlántico pudieran tocar los puertos de la costa, porque entonces la navegación pues se hacía entre puerto y puerto, se evitaba siempre las grandes travesías, y eso era importante pues para mantener el comercio del Mediterráneo pues con el resto de las Galias, con todo lo que era la fachada atlántica. La historia marítima probablemente es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la historia de Cantabria y la historia del Cantábrico, precisamente por la gran trascendencia que ha tenido en la historia universal y que es desconocida para la gente en general, incluso para los paisanos y descendientes de aquellos que la protagonizaron. Y dentro de esa historia, sin ninguna duda, tuvo un lugar primordial la bahía de Santander, porque es el mejor puerto natural para la navegación tradicional con barcos de madera y vela de toda la cornisa cantábrica. Desde Burdeos, desde el estuario de la Gironda hasta las rías gallegas, no hay un puerto natural tan defendido de los vientos contrarios y tan capaz de acoger a la flota más inmensa en los parámetros de entonces que se pudiera unir como esta bahía de Santander. Cuando llegaron aquí los romanos, cuando en sentido estricto empieza la historia escrita, ya esta gente del norte navegaba. 200 años antes del nacimiento de Cristo hay testimonios de que esta gente navegaba en los estuarios con barcos de un solo madero, labrados en un tronco de árbol, fuera de las bahías y de los estuarios. Lo hacían con barcos de cuero, que eran un bastidor, una estructura de varas ligeras forradas con cueros de vaca, pero los romanos son los que articulan el espacio conectando como puntos nodales los puertos con la red de calzadas que construyen para el movimiento rápido primero de sus ejércitos y luego del comercio y de la explotación de esta tierra, que los romanos eran colonizadores y venían para explotar esta tierra, es decir, para llevarse los minerales, los productos de la tierra y las gentes a otros sitios, ¿no? Y bueno, y este puerto con otros del Cantábrico, concretamente con Gijón, que sepamos por la arqueología, o Brigantium, que es la actual Coruña, eran parte fundamental del sistema portuario romano de la fachada atlántica europea. Aquí
lo que ahora es Santander se llamó en aquella época Portus Victoriae Iulobrigensium, es decir, Puerto de la Victoria de los de Julióbriga, porque Julióbriga era la capital administrativa de la Cantabria romana. ¿Dónde me traes, Pedro? Pues te llevo al sitio que te había hablado, donde te voy a demostrar cómo la tierra, en definitiva, se empeña en borrar las huellas de la historia. Fíjate, aunque no te lo creas, estamos justamente encima de lo que fue un foso de un campamento romano. Aquí había un foso que tenía un plano inclinado en este sentido y un corte vertical así, bajaba hasta 1,80 m de profundidad y toda la tierra que sacaron de aquí está apilada ahí, la ves perfectamente formando el montículo. Esto es lo que nos empeñamos a veces los arqueólogos en demostrar, por ejemplo en este caso, cómo las fortificaciones de las legiones romanas llegaron a montar en este sector un parapeto que daba prácticamente 5 metros de desnivel entre la parte más baja del foso y el plano más alto de la empalizada, en este caso, porque también llevaba empalizada. Arriba tenéis cosas excavadas ya, ¿no? Sí, sí, podemos seguir viendo. ¿Me las enseñas? Estupendo. Venga, vamos para arriba. Pedro, esta es la otra parte que tenéis excavada. ¿Qué os dio la pista para decir aquí vamos a excavar? Pues la verdad es que es un proceso largo. Por un lado hemos hecho prospecciones magnéticas en todo lo que es la ladera en las laderas del monte, fuera del recinto fortificado, para ver si realmente encontrábamos otro tipo de objetos metálicos que nos dieran un poco la pista de un yacimiento que era muy esquivo, que escapaba a los sondeos. Y efectivamente eso nos permitió verificar no solo que había habido intensos enfrentamientos durante la Guerra Civil, sino que había presencia prerromana y romana en el lugar. Y en concreto esta zona que estamos viendo aquí, pues teníamos una plataforma ligeramente rectangular de lados curvos o de esquinas curvas que nos hacía sospechar que pudiera haber estructuras enterradas, y es lo que hemos ido a verificar. Parece que sí tiene sentido, ¿no?, el que esté aquí localizado, porque tenemos como el valle a los pies, ¿no? Como que se ve toda la zona. Sí, vemos todo un valle a los pies y precisamente delimitando todo este valle han aparecido una veintena de hitos terminales, es como se denominan técnicamente. En realidad eran mojones que delimitaban los prados de la Legio IV del Agrum Iulobrigensium, del territorio de Julióbriga. Es por eso por lo que nos estamos planteando realmente si, dado que todos los mojones aparecían en la falda de los montes a los pies de todas estas llanuras que vemos, si no será realmente este el Agrum Iulobrigensium, el territorio de Julióbriga, que estamos ante paisajes históricos de primera magnitud que nos hablan de uno de los hechos más traumáticos de toda la historia de Cantabria, que son las guerras cántabras, cómo los romanos llegan y toman los distintos poblados prerromanos que existían de los cántabros. Esto que hemos visto aquí en realidad no es más que algo que se reproduce en otros lugares, cómo hay un castro, cómo llegan los romanos, lo asaltan, proyectiles, incendios, episodios de destrucción. Y luego está todo, como me habías dicho, todo el valle rodeado por los mojones, ¿no? Eso es, que nos recuerdan... Que delimita... Que nos recuerdan cómo después de las guerras ultimadas en el año 19 a.C., se queda en el territorio vigilándolo durante más de 50 años, porque hasta aproximadamente el año 40 después de Cristo no se marcha de aquí, la Legio IV Macedónica, una de las legiones que había protagonizado, una de las 7 que había protagonizado la conquista del territorio de cántabros y astures en esos años 29 a 19 a.C. Pero va a haber sucesivas sublevaciones o rebeliones de los cántabros hasta la dominación final y definitiva que se hace por vía de la intervención de Agripa, realmente traumática. Nos hablan de amputaciones, de deportaciones y de aniquilación prácticamente física de los hombres o de los varones, tenemos que suponer. La romanización es un proceso que sigue a la conquista. Es decir, que las tropas romanas conquistan un país y luego tienen que ir poco a poco romanizando ese país, es decir, convirtiendo aquellas estructuras primitivas del país que han conquistado, conformándolas con la estructura política y social de Roma, es decir, transformando a aquellos cántabros, en este caso, en romanos. Es un proceso lento y difícil, por razón de las circunstancias geográficas del país, y
pero que llegará con el tiempo, los cántabros llegarán a integrarse plenamente en la sociedad romana, de tal manera que al cabo de no mucho tiempo habrá cántabros que, lo sabemos porque han aparecido inscripciones de ellos, que llegarán a ocupar puestos importantes en la sociedad romana, en la provincia tarraconense a la que pertenecía Julióbriga y Cantabria, ¿eh? Bueno, mira, estos son los términos augustales, los hitos terminales de los que te hablaba antes. Tenemos aquí estos dos exhibidos, en realidad son pura esencia histórica. Son los mojones, los hitos terminales, o los términos augustales, que es como se llaman técnicamente, que separan, dividen los prata de la Legio Cuarta del territorio de Julióbriga. Fíjate, Julio, que se refiere a la familia Julia, a la familia imperial, y Briga, que nos está hablando de que probablemente ese asentamiento, esa ciudad, Julióbriga, estaba edificada sobre un castro prerromano anterior. Por eso digo que es pura esencia histórica. Tenemos los prerromanos, tenemos la dominación romana que se gesta precisamente por mediación de las legiones. La Pax Romana de la que te hablaba antes, la paz de los cementerios, se dice a veces, pero es la paz impuesta por la fuerza, en definitiva. Y cuando me dices prata, ¿qué significa? Los pratas serían los pastizales, las tierras, digamos, adscritas, o la parte de territorio adscrita a la Legio Cuarta, del cual se segrega el agrum, el territorio, la zona de captación, las tierras de cultivo, en definitiva, sobre la que va a captar sus recursos la ciudad de Julióbriga. Roma desarrolló en el territorio de los cántabros fortificaciones, explotaciones agropecuarias y especialmente la red viaria. De la superposición entre la antigua calzada romana y la actual autovía, se deduce que los romanos poseían una técnica avanzada en el terreno de las comunicaciones y las obras públicas, en una época en la que apenas se dominaba el territorio y se carecía de la visión que hoy aportan los medios aéreos. La presencia romana en la península se caracterizó por la intensa vida de sus ciudades, asunto que en Cantabria también tendría presencia significativa. La más representativa fue Julióbriga. Alzada en el Valle de Campo, fue fundada entre el año 15 y 13 antes de nuestra era por la Legio Cuarta Macedónica, al final de las guerras cántabras. La importancia que Julióbriga habría de tener se demostraba ya en el siglo I y en el II, por la presencia de nacidos en esta urbe cántabra en la administración de la provincia romana de Tarraco. Julióbriga es uno más de los núcleos de población romano que se crea en el ámbito de del recién conquistado territorio de los cántabros. Uno más, aunque si debemos fiarnos del escritor Plinio, es, según él, la más importante de los 8 o 9 núcleos de población, de las 9 ciudades que menciona entre los cántabros. Que sea la más relevante tiene que ver seguramente con edificios públicos, seguramente con implantación de población romana asentada sobre el lugar, pero tiene que ver también con que es el núcleo que se forma o que se constituye de una manera más directamente vinculada seguramente al poder romano desde el momento mismo de la conquista, porque Julióbriga no deja de ser una fundación del propio emperador Augusto en torno al año 15 a.C., y no olvidemos que las guerras han acabado 4 años antes, en el 19 a.C. Por tanto, ese es el rol, el gran papel que desempeña Julióbriga. Es la avanzada urbana, podríamos decir, del Imperio Romano en un territorio recién conquistado. El yacimiento en el que estamos es excepcional por su ubicación. Tiene una ubicación que podemos definir a claras luces como estratégica. A mis espaldas, en concreto, se ve, por un lado, el pantano del Ebro. Estamos en la cabecera del Ebro y los ríos fueron siempre un canal de comunicación clarísimo, una vía de comunicación abierta en el mundo romano. El Valle del Ebro, en ese sentido, funcionó como vía de comunicación, de enlaces, de comercio. A lo largo del Valle del Ebro llegaron, antes de los romanos, mercancías, seguramente, moneda, incluso hasta tierras cántabras, y por supuesto el Ebro siguió siendo un canal de comunicación durante época romana. Pero incluso también a mis espaldas en este momento se puede verificar la entrada del Valle del Besaya, y a través del Valle del Besaya discurrió la calzada que conectaba la meseta
con los puertos de lo que hoy llamaríamos Cantabria o llamamos Cantabria, y que de algún modo el trazado actual que siguen las comunicaciones de Cantabria con la meseta, tanto ferroviarias como por carretera, discurren por donde antaño discurrieron las comunicaciones romanas. Mueven el entorno del círculo de mecenas, por tanto muy próximo a Augusto, crean esa idea, esa impresión de que los cántabros son guerreros fieros, guerreros salvajes, guerreros temibles, gente sin civilizar que viven en el confín del mundo. Cuanto más salvaje era su enemigo, mayor era el mérito de la victoria de alguien cuyo único mérito finalmente, antes que eso, había sido derrotar a Marco Antonio en Actium, pero Marco Antonio a fin de cuentas era un rival romano, por tanto eran guerras civiles. Augusto viene aquí en cierto modo para ganar propaganda, para acreditarse como gran general frente a tropas que no son romanas. Citan las fuentes históricas de la época estos dos personajes, uno que se llama Laro y otro que se llama Corocota. Corocota es un personaje verdaderamente histórico, ¿no? Mientras que Laro puede ser simplemente que un personaje de ficción para demostrar que los cántabros eran valientes y guerreros. Pues uno de los poetas introduce este personaje cántabro que se llama Laro, que no sabemos si realmente existió como una persona en concreto. Pero en el caso de Corocota sí. Y Corocota entra en la historia por el hecho de que, por todos conocido, de que estando el emperador César Augusto en Cantabria durante la lucha, pues, desesperado porque este caudillo hacía mucho daño a las tropas romanas, porque de forma fortuita las tropas romanas eran atacadas por estas bandas de cántabros que después huían y no presentaban batalla. Se decidió el emperador pues dar una suma importantísima de dinero a quien capturase vivo o muerto a este personaje Corocota. Y entonces, con gran asombro, según nos cuenta el historiador Dion Casio, un día en el campamento romano donde estaba el emperador, vieron que llegaba Corocota en persona para exigir del emperador que le diera ese dinero a él. Bueno, esa es la famosa anécdota, que tiene sus interpretaciones, que probablemente incluso no es más que el reflejo de un intento de paz de los romanos con los cántabros. Buenos días, Andy. Muy buenos días. Lo primero, darte las gracias porque nos permites entrar aquí en tu templo de dibujo, porque, bueno, yo recuerdo tus cómics en mi infancia. Todos los niños recordamos la pequeña tira de Laro el cántabro en el Alerta, que ahora creo que se reeditan. Y bueno, a mí me produce una especial satisfacción poder conocerte y además que nos cuentes un poco cómo te surgió esta idea. Los cántabros eran mercenarios. Y entonces uno de aquellos mercenarios se llamaba Laro, era un fortachón, rubio, corpulento. Entonces yo lo que he hecho ha sido pues utilizar el nombre de ese personaje mítico y al mismo tiempo narrar a nuestros paisanos pues lo que fueron los cántabros y la participación que hemos tenido en la historia de España. Laro refleja lo que yo quisiera que tendríamos todos los seres humanos, es nobleza, sinceridad y bonomía, sobre todo la bonomía. Defender lo tuyo a capa y espada, cueste lo que cueste. Pues hombre, Cantabria es mi cuna, es mi tierra, y eso no lo cambio por nada del mundo. La tierra es lo único sincero que hay. El Imperio Romano aportó contenidos tan relevantes en la historia posterior de Occidente como la jurisprudencia o el latín, base de otras lenguas como el castellano, el catalán, el gallego o el portugués, y de las principales lenguas europeas. Una vez que el cristianismo fue asumido por el propio imperio, también de la religión. Roma había contribuido a configurar una identidad occidental esencial en la historia del mundo.